noche. Sí. Bueno, mis hermanos, feliz noche. Ah, sí. Antes de entrar en la parte, yo quiero recordar a cada uno que el sábado a las 7 en la casa de Flor tenemos una vigilia, media vigilia de 7 a 12. Sí, para que todos se vean, en la casa de Flor. Si no sabe dónde vive Flor, entonces Flor sale aquí a las 6:30 y tú caminas atrás de Flor a su casa. Sí, entonces en la casa de Flor, el sábado a las 7 a 12 y el domingo a las 7 en punto va a empezar una campaña ahí en Parera. Más después hicimos también la dirección que está cerquito aquí. ¿Sí? ¿Estaba diciendo algo? La cancha de básquet. ¿Ya? El cancha donde uno puede subir arriba. Ah, porque tú vives aquí, tú sigues corriendo, tú encuentras la cancha. Sí. Ok, bueno. En fin, todo caso, en Parera, en la cancha de básquet, y los niños también juegan alguna vez fútbol ahí, pero es de básquet, y así es fácil para encontrar. Y queda el cerrito que sube arriba, sí, ahí abajo queda. Entonces, Pastor Ramírez Jansen está predicando todos esos días y así podemos sostener todo. Y recuerda también, me quiero recordar otra vez, que el sábado a las 4 vamos a salir repartiendo las prioridades. Tenemos caja ahí y las invitaciones. ¿Sí? No, sí, son tres. A ver si- No, vamos a ver todo eso. Mi hermana María también está partiéndola. María Danelis. Sí. Entonces vamos a cuadrar con ella también para ver todo eso. Pero en todo caso, a las 4 vamos a salir y de igual manera partir las invitaciones. Y así estamos apoyando todo porque Dios va a recoger los últimos para que Él pueda decir, ya está listo, yo vengo a buscar a todos los que me aman. Bueno, mis hermanos, am, no hemos terminado la primera parte, pero hoy vamos a tocar algunos punticos y así podemos entrar en la segunda parte para terminar el capítulo 29. Sí, sí. Ok, ¿sí? ¿Todo está listo para que podamos hacer una oración? No. Oye, a ti un sí, sí. ¿Vaya? ¿A voy? Flores, él no recibió. Ela salió de que cuando hay de lo que sí, en cacao. Bueno, hemos pedido tinta, sí. Entonces, las tintas están en camino por ahí. Cuando llega podemos seguir sacando cosas. Sí.
Bueno, vamos a orar. Que todo se siente, entonces oramos. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, hoy en este momento estamos una vez más en tu casa de oración, en tu hogar, oh Señor, para así podemos estudiar tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, solicitando tu Santo Espíritu, que tú nos has prometido a darnos a cada uno que pide. Por eso hoy estamos pidiendo, Señor, tu Espíritu Santo, que nos pueda dirigir en esta noche, guiarnos en toda la verdad, Señor. Ayúdanos, por medio de tu Santo Espíritu, sacar, Señor, toda información necesaria de tu palabra y ayúdanos, Señor, a aplicarlo también al mismo tiempo en nuestras vidas. Guíame, Señor, para dirigir este estudio y a cada un hermano y hermana, Señor, que está aquí, para también, Señor, ellos pueden aportar según tu Espíritu te dirige, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos. Yo estoy en el misma hoja de la vez pasada, el domingo, pero en la segunda hoja, número 16. Punto número 16. Ok. El domingo hemos hablado del amor de Dios. ¿No es verdad? Cómo Dios nos ama tanto que no simplemente Jesús murió en la cruz, que algunos dicen que es ahí donde terminó todo, en la cruz, pero sabemos que la Biblia sigue hablando de la obra, el ministerio de Jesús en el lugar, en el santuario celestial. Y también sabemos que después de 1844, que Jesús salió del lugar santo y iba al lugar santísimo, donde ahí está intercediendo, abogando para cada uno de nosotros y también los que no están aquí, pero que cree en Jesucristo. Y he aceptado a Jesús por medio de fe y su obra ahí en el lugar santísimo. O sea, la obra no fue terminada ahí en la cruz, sino siguió. Entonces, por medio de fe, caminamos con Jesús mientras que estamos viendo hasta ahora que está en el lugar santísimo. O sea, Jesús está ministrando en ese momento mismo por cada uno que confiese y pide perdón y arrepiente de corazón, dejando todas las cosas que están malo por medio del poder de Dios para vencer el pecado. O sea, Jesús está vivo, activo, ministrando ahorita para nosotros. O sea, podemos clamar a Dios, pidiendo, Señor, si uno ha fallado, perdón. Y al mismo tiempo, el poder para vencer. No es solamente el perdón y mañana haciendo lo mismo, sino yo he fallado, Señor, yo arrepiento y confieso de corazón, yo no quiero hacerlo más, porque por medio de mis pecados, tú tenías que ir a la cruz. No había escapatorio. Entonces, gracias, Señor, por tu obra en la cruz, pero ahora, Señor, ayúdame para no estar pecando más vez tras vez, lo mismo. O sea, el poder para vencer hay en Cristo Jesús. ¿Creemos esto? ¿Creemos que en la sangre de Jesús hay poder? Amén. ¿No es verdad? Hay poder en la sangre de Jesús. Podemos realmente vencer. Aunque no creemos, pero podemos. Y tenemos que creer, sí, no en nuestra propia fuerza, sino en el poder y la sangre de Jesucristo. Ok. Muy bien, vamos en el punto 16, los que tienen hoja de domingo. Dice, cada nombre es mencionado,
cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. O sea, mi nombre puede pasar o tu nombre puede pasar y puede ser aceptada, pero también puede ser ¿qué? Rechazada. Ahora, ¿qué hace que mi nombre puede ser rechazado? Debe haber un motivo. ¿Cuáles son? Mencióname una cosa que puede ser que mi nombre será rechazado. Ok, de no cumplir con sus mandamientos, de otra palabra, de no obedecer los mandamientos de Dios. Muy bien, ¿quién más? Pecados que no sean no confesados. Ok, muy bien, también cuando uno se nombre pasa, si hay pecado no confesado, entonces el nombre no puede dañar, ¿cómo se dice? Va a dañar con fallo. Muy bien, ¿hay alguien más? Descuide del estudio de la palabra de Dios. Ok, vamos conmigo en Éxodo 32, versículo 33. Sí, sí. Dice la palabra de Dios. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este traeré yo de mí. Ok, o sea, si hay pecado, entonces el nombre de aquella persona que tiene pecado no confesado va a ser borrado del libro de la vida, sí, del libro o de registros allá en el cielo. O sea, puede ser que mi nombre pueda hallar, ok, por medio de la gracia de Dios, pueda pasar, o mi nombre pueda hallar con fallo. Y ninguno de nosotros que está aquí, incluido yo, no quiere que mi nombre será borrado. Ok, sí. Si tu nombre pasó y te está, ¿cómo dice? Ser añadido con fallo, entonces ya tu caso está cerrado. No lo sé. Vamos a llegar ahí, sí. Dame ver un ejemplo, ya que ha mencionado eso. Jesús da un ejemplo en Mateo 24 del tiempo de Noé. ¿No es verdad? Él dice que, refiriendo al tiempo de Noé, Noé entró en el arca. ¿No es verdad? Pero pasó ¿cuántos días? 7 días. 7 días. O sea, dentro de los 7 días, ya cuando cerró el puerta del arca, ¿qué pasó? Cerró la gracia, la oportunidad para que uno pueda entrar y vivir. O sea, todos los que decidieron, ¿cómo se dice? Por sí mismo de quedar afuera, ya estaba muerto, pero en vida, esperando el día de la ejecución, o sea, esperando cuando el agua va a caer. Entonces pasó un tiempo ahí de 7 días que la gente estaba viviendo normal, comiendo, bebiendo, dándose a casamiento y todo, pero ya el gracia cerró. O sea, puede ser entonces el mismo va a suceder, uno no va a saber. No hay algo o alguien que va a decir, sí, cerró la gracia. Hoy, en ese momento, a las 5 cerró la gracia. No, la vida va a seguir. ¿Cuánto tiempo? Yo no puedo decirte, pero va a seguir un tiempecito. El tiempecito ahí, ya los casos están decididos. O sea, como que yo no sabe, recuerda que Jesús dice que
el día va a ser como qué, como un ladrón en la noche. O sea, va a sorprender uno. Ahora, el sorprender uno es que uno no va a saber que su nombre pasó. Por eso dice la Biblia que tenemos que vivir cada día como si fuera el último de hoy. Mañana, otra vez hoy. Mañana, otra vez hoy. Cada día hoy. Por eso dicen en Hebreos 4:7, hoy, si el Espíritu de Dios está hablando, no enduráis tu corazón, sino cierra tu corazón. Entonces, verá, entonces, hermana, puede ser que su nombre pase, si era ya fallo, está condenado, o mejor dicho, muerto en vida, porque ya está condenado, esperando la ejecución. Ok, pero vamos a pensar lo positivo, hermano. El nombre de alguien pasa y es rechazado, ya la misma persona tiene en sí un espíritu que no ama, no busca ni quiere las cosas de Dios. Y si lo hace, lo hace para que la gente lo vea, sabiendo ver que solamente para que me vean. Ejemplo, Saúl sabía que ya él no sentía nada por la obra de Dios, por las cosas de Dios. Pero cuando le pidió a Samuel que lo lleve al templo, para que la gente crea, para que la gente vea que tú vas conmigo. Entonces, cuando alguien, porque eso es bastante delicado, ¿no? Cuando alguien siente en sí, él sabe que tiene apatía, que no tiene amor por las cosas de Dios, entonces su vida está en peligro. Ok. Ok, no, a veces arriba, pero es cosa seria. Debe ser sellado. Ok, hoy. Pero es que ese será definitivo, por eso hay que estar preparado, dice que día a día preparados, porque ese será el momento definitivo. Sí, mente definitivo. Y mira, Dios es, otra vez se puede decir, Dios es amoroso. ¿Por qué es amoroso? Porque otra vez Amos 3:7 que dice. Lo avisa, nos Sí, avisa las cosas antes que acontezcan. antes que aconteça. O sea, Dios está dándonos ¿cómo se dice? Un ñapa, un señal para saber que el tiempo está acabando. Entonces, otra vez se puede decir, el pueblo de Dios tiene todo ese privilegio de saber, pero no solamente de saber, de preparar también, no solamente preparar uno, sino a otros también. O sea, hay una obra que hacer. Por eso Dios está dándonos toda la luz, toda la luz, toda la luz a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Desde tiempos de atrás él siempre daba la señal a su pueblo antes de que pasara algo. Sí, Siempre había una señal. ahora. Y ahora también. Sí, y ahora sabemos que la puerta de gracia está cerrándose. Sí. Porque ya vemos todos los movimientos que ya la ley dominical sí salió en algunas partes, pero no todavía que es universal. Pero está marchando sí en la dirección de ser universal. O sea, sabemos que mira, la puerta de gracia está por cerrando por nosotros, que tenemos la luz, y los otros va a hallar un tiempecito para arrepentir y entrar, tomar su decisión. Ok. Tú tienes que estar listo porque tú no sabes cuando te pasa algo. Sí, Puede ser que estás vivo hoy, tú vas a dormir mañana. un ataque que sí. Tienes que estar Listo todo el hoy, momento. Sí, hoy, ahora. hoy, Sí, hoy.
Cada vez que uno levanta del sueño es un milagro. Hoy estoy en vida hoy. Hay que vivirlo hoy. Claro, por eso hay que darle gracias por la vida que nos da. Un nuevo día de vida porque tiene oportunidad. Amén, hermano. Ok, vamos a Apocalipsis 22:11. Vamos a ver lo que dice ahí. Ok. Recuerde, mis hermanos, cada uno que puede decir algo, dile. No importa. 22:11, ¿no? 10 y 11. Ok, ¿quién quiere leerlo? Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Ok, ¿Sí? sí. Ok, ok. Entonces lo que está diciendo que mejor dicho, como dice, los comercios están abiertos, las tiendas, todo, la vida sigue. Pero siendo que uno ya está sellado para vida eterna o condenado para muerte eterna. Muy peligroso, pero Dios es muy amoroso, que nos está advirtiendo ahora mismo. Gracias, hermano. Ahora el punto número 17. ¿Quién lo tiene en la hoja? ¿Puede leerlo? A todos. Sí. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha escrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Amén. A todos los que se haya arrepentido verdaderamente de sus pecados. O sea, Dios puede ver en nuestro interior. ¿No es verdad? O sea, aunque uno no puede saber cómo Dios lo hace, pero Él es Dios. Y Él ve nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Él puede ver hasta lo más profundo de nuestro ser qué son mis intenciones. ¿Por qué yo estoy en esta noche aquí? ¿Por qué yo estoy hablando? ¿Qué es lo que me motiva? Dios lo ve todo. O sea, en ese día, Dios va a pasar mi nombre y tu nombre y más dice que va a investigar tu caso como si fuera tú es el único que existe en este mundo. O sea, Dios tiene esa paciencia para ver cada detalle de nuestra vida. Otra vez, yo puedo decirte, no para condenarnos, lo que Dios quiere, pero si no, Dios no puede llevar uno al cielo que tiene un carácter no arrepentido, no transformado. O sea, nunca ve Dios como uno que listo para condenar. No, es uno que está listo para salvar. Pero no puede hacer algo por ti que tú mismo no quieres hacer. Él no puede violar tus derechos como persona. Él te creó libre y Él me creó libre para decidir. O sea, si tú decides para salvar, entonces será así. Pero si tú has decidido para ir al otro lado, entonces hay que respetarte. Ok, vamos a ver. Vamos a seguir porque yo tengo que ir a un punto muy importante en esta noche. Sí, mira lo que dice aquí. El punto 19. El divino intercedor aboga porque a todos los que han vencido por la fe en la sangre se les perdonen sus transgresiones, a fin de que sean restablecidos en su morada edénica.
sí, edénica, y coronados con el coheredero del señorío, primero, con sus esfuerzos para engañar y tentar a nuestra raza, Satanás había pensado frustrar el plan que Dios tenía al crear el hombre. Pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. Pide para su pueblo no solo el perdón y la justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Mire qué lindo es Dios, no solamente el perdón y la justificación, sino ¿qué más? Participación en su gloria y un asiento en su trono. O sea, Dios quiere que nosotros vencemos. Pero no solamente vence, porque mucho va a decir, bueno, cuando uno sea salvo, va a ser aburrido porque no va a haber WhatsApp, computadora y televisión. Pero no, vamos a sentar, vamos a participar en la gloria de Dios y también vamos a sentar junto con Él en su trono. Mira lo que está esperando a nosotros. Cosas grandes y bello y lindo está esperando a todos nosotros que vencemos. O sea, vale la pena vencer, ¿no es verdad? Vale la pena estar ahí con Cristo Jesús. Pero yo quiero decirte, mientras que el ángel de Dios está llevando está anotando todo, tenemos un otro ángel que llama Lucifer, o sea, el diablo, que también lleva notas. Pero tú, ¿qué notas lleva? Acusándonos. Recuerda que el nombre de Satanás significa ¿qué? Acusador, como dice Apocalipsis 12, yo creo. Acusador. Entonces, él nos acusa de día y noche. O sea, siempre está listo para ver tus fallos. Siempre marcando ahí el fallo. El mismo te tienta, pero Satanás no te puede hacer pecar. Te tienta sí, pero tú tomas la decisión. Recuerda siempre eso, porque uno puede decir, pero el diablo me hizo pecar. No, el diablo te tentó sí, porque es su trabajo, pero él no puede hacerte pecar. Igualmente, Dios también, por medio de ese Santo Espíritu, te invita a hacerlo bien, pero Él no te puede obligar a hacerlo bien. Entonces, uno está en dos. ¿Cuál voz yo voy a seguir? ¿Del diablo o del Espíritu Santo? Es un escojo. Todo es un escojo. ¿Tú vas a decir algo, hermano? ¿Sí? ¿Tú vas a decir algo? Sí. Ok, yo creo. Ok, entonces, sí. Él no te hace pecar, pero manda, porque envía, no sé, puede que sea personas o algo para que te puedan hacer pecar, ¿no? Porque un ejemplo, cosa que me pasó en estos días, de repente surge uno que me dice que está enamorado de mí, que está enamorado de mí, que me ama, que no sé qué, una persona que comencé yo a transportar. Y yo le dije de todo, le mandé unos, después de que le demostré todo según la Biblia, y esa persona es adventista, pero se metió de la iglesia. Le demostré según la Biblia, luego de ahí me dejó tranquila. No me habló nunca más, no me dijo nada más, como que si nada hubiera pasado. Pero que sí te envía personas para que tú caigas. Si tú eres débil, fica. Sí, gracias hermano. Entonces, Él hace todo de su parte para que uno pueda caer, pero uno se decide si te va a caer sí o no. Es uno mismo. Decide. Vamos en Zacarías conmigo un ratico. 3, versículo 2.
Vamos a ver lo que dice ahí. Sí, Zacarías 3:2. Sí, aquel que lo tiene puede leerlo. Senhor avisa que acusador, da pai cabo acusador. Ame putas coe Jerusalém como lugar para vir. E homem aqui da maneira como ame putas coe Jerusalém como lugar para vir. E homem aqui da maneira pida palo, não alogra saca foi candela. Ok, gracias hermano. O sea, la Biblia dice, Jehová te reprendo, Satán, porque mira, Satanás siempre está ahí para acusar, hablando mal de uno, llevando mal informe, y está listo para cuando uno se caiga y dice, mire Jesús, tu sangre no tiene poder, porque ellos no pueden dejar de pecar, son malos, tú no lo puedes salvar. Pero tú crees, una pregunta en esta noche, ¿tú crees que Jesús va a disculpar nuestros pecados delante de Satanás? ¿Qué tú crees que Jesús va a decir? Por eso está el libro. Si hay que enseñar el libro a Satanás, Jesús se lo enseña. Mira, aquí está el libro donde pidió perdón tal día, tal hora. Se apartó de eso. Hay un ejemplo, recordamos en... Sí, sí, correcto. Entonces en el libro de Judas, el primero que Apocalipsis, podemos tener ahí el encuentro donde Satanás llegó también, donde Jesús le dice, no, Moisés es mío. Pero ¿por qué reclamó Moisés como el suyo? Pecó, golpeó la piedra. Porque él tenía que hablar con la piedra. Sí, entonces él golpeó. Entonces ahí donde Satanás dice, ajá, yo tengo donde lo quiero tenerlo. Porque hace rato estaba intentando, buscando una moda para hacer Moisés pecar. Entonces cuando Moisés golpeó, dice, ya, ahora yo lo tengo. Entonces quedó en su mente, Moisés pecó, no puede ser salvo. Pero Moisés pidió perdón, él arrepintió de corazón y Jesús lo podía salvar, lo podía disculpar porque su pecado era confesado, ¿ya? Y Jesús a su turno había perdonado su pecado. O sea, nosotros, nuestra vida también está en el mismo juego de Moisés. En la misma, cuando el diablo viene y dice, pero Steven pecó. Pero si yo había dicho, Señor, perdóname, yo no quiero hacerlo más, ayúdame a abandonar ese. Tu sangre tiene poder, yo sé, confiando en la sangre de Jesús y también por medio de fe, yo puedo creer que soy perdonado. Pues por medio de fe, aunque tú no puedes verlo, pero sí sabes que tú has pecado y por medio de fe creyendo que Jesús te ha perdonado, hermano. Amén. Amén. ¿César? La oración que hizo
le pidió perdón al pueblo en público. Como tenemos nosotros hoy también que hacer. Si cometo una infracción contra alguien, públicamente debo de pedir perdón a la persona y a Dios. Moisés pidió perdón al pueblo, le pidió también perdón a Dios. Ok, interesante. O sea, de todo modo, él pidió perdón. Esa es la parte clave. O sea, Satanás vino a reclamarlo, igual que Satanás está haciendo cuando nosotros caemos en pecado. Él viene, seguro que sí, él viene. Porque él quiere venir, porque él no quiere que tú seas salvo. Entonces él va a venir, pero Jesús por otro lado no puede disculparnos. Única cosa que Jesús puede decir, verdad que él falló. Pero detrás de su nombre yo he escrito perdón. Y mira, diablo, ¿no? Va a enojar hasta que el humo va a salir de su cabeza. ¿Tú sabes por qué? Porque él quiere que cada uno de nosotros, mire, Jesús, mire, Satanás no puede comprender qué es lo que Jesús está haciendo en profundidad, en el sentido que acabamos de leer, que Jesús va a hacerlo de tal forma que, ¿cómo se dice? Que va a ser como nosotros nunca hemos caído. O sea, Él va a limpiar todos nuestros pecados, poner su justicia, si nosotros aceptamos por medio de fe, su justicia va a cubrirnos de tal forma que cuando Él presenta a nosotros al Padre, va a ver como nunca hemos pecado. Y Satanás no puede comprender eso. Por eso lo que hermana dice es muy cierto. Satanás tiembla cuando uno se arrodilla delante y pide a Dios, reclama ese perdón, reclama en el nombre de Jesús. Satanás tiembla. ¿Por qué? Y he perdido, está a punto de perder un miembro más. Hermano, ¿está diciendo? Ok. Punto de perder. Ahora mira, ¿qué es lo que Dios quiere presentar ante su Padre? Efesios, capítulo 5, versículo 27. ¿Qué es posible en Jesús? Vamos a ver qué es posible en el nombre de Jesús. Efesios 5, 27. Ok. Sí, léelo. Así de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Ok. Muchos dicen que eso no puede ser. Porque mirando su condición, uno ve su condición, ¿no? Y dice, no, pero nunca yo puedo ser sin mancha, nunca yo puedo dejar de pecar, nunca yo puedo... Muchos que piensan así. Pero otra vez tenemos que aceptar eso por medio de fe en Jesús, que es posible. Porque está escrito aquí que Jesús va a presentar su iglesia delante del Padre como una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, una iglesia pura. Recuerda Apocalipsis 12, ¿no es verdad? Una mujer pura, vestido de luz, de gloria. Una vez que Dios perdona, dice que te recibe como si nunca antes tú hubieses pecado. Amén. Pero son de nuestra parte de mantener eso. Porque Dios, mira, ¿no? Hay algunos que enseña una vez salvo, siempre salvo. Pero eso no es bíblico. Porque mira, Moisés estaba caminando, ¿sabe cómo Dios quiere que él camina? Pero él falló y él puede ser perdido, ¿no es verdad? Pero gracias a Dios que arrepintió. Entonces, imagina si es Moisés no se ha arrepentido. ¿Qué va a pasar con él? Perdido. Entonces, Satanás tuvo un punto diciendo que no, es mío. Jesús tiene que decir, bueno, ya, yo amo a Moisés, pero
no puedo hacer nada. Ok, ahora, yo voy un poquito más adelante. Hay muchísimas cosas, mira. um, lo que César estaba diciendo, que en verdad Dios quiere perdonar nuestras iniquidades y borrarlo por completo. Eso es lo que Dios está haciendo ahí, en el lugar santísimo. El borramiento o el quitamiento del pecado. Ok, ahora mis hermanos, yo tengo que saltar un punto, pero yo quiero llegar a un punto. Ahora, espera. Muy importante en esta noche. Ahora yo voy en la primera hoja que ha recibido hoy. Mira, los pecados que no haya inspirado arrepentimiento y que no haya sido abandonado no será perdonados ni borrados del libro de memoria, sino que permanezcan como testimonio contra el pecador en el día de Dios. O sea, nosotros no tenemos que tener entonces pecado no confesado. Ahora mira, el punto número 4. Y dice, ¿quiénes son los testigos? Los ángeles. ¿Todo el mundo está de acuerdo que son los ángeles que son los testigos en el tribunal de Cristo? Ok. Pablo también lo dice en Hebreo 12:1. Tenemos una nubia de testigos, ¿no es verdad? Ahora mira lo que dice el NKJV. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y los registraron en los libros infalibles. O sea, todo, mis hermanos, mira, podemos esconder, ¿no es verdad? Para ser humano. ¿No? Si yo puedo aparentar algo, pero delante de Dios, yo no puedo hacer esto. Como dice un versículo, que a Dios nadie le puede engañar. Él conoce todo. Y por eso, mi hermano, con eso en mente, que Dios conozca todo, entonces hay un versículo en 2 Pedro 3 que dice que tenemos que esforzarnos entonces para Dios pueda hallarnos sin mancha, sin culpa. O sea, hay un trabajo que yo tengo que hacer todos los días para que cuando mi nombre pasa, no pasa y ser hallado fallo. Ahora, mis hermanos, otra vez yo a usted le pregunto, ¿creen ustedes que es posible? Mira tu posición ahora, malo como es, ¿no es verdad? Lleno de cosas quizás todavía que usted está trabajando, pecados todavía, pero tú crees que en esa vida, en tu vida que estás viviendo ahora, el momento puede llegar donde tú puedes abandonar todo eso. ¿Tú crees eso de verdad, verdad? Claro que sí, pero si el Señor nos ha, pero si el Señor viene, o sea, trabajando en nosotros con el Espíritu Santo tanto tiempo, abandonando todas las cosas de atrás, claro que podemos, si hemos podido, podemos. Ok. Los jóvenes hebreos salieron de un pueblo totalmente rebelde. Ok. Totalmente rebelde. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, aunque Dios no nos libre, no nos vamos a olvidar. Ok. Él nos puede librar. Pero si no nos libra, tampoco nos vamos a olvidar. Entonces tuvieron una determinación personal, con una confianza en Dios. Amén. Solamente nosotros podemos hacer, además dice la Biblia, que habrá una multitud en el cielo que no se va a poder contar. Y yo voy a estar allá. Amén. Por medio de fe. Y así tocará en los finales. O si nos van a matar porque no queremos hablar el domingo, matan. Amén. Hermano Milagros. Amamos al prójimo, hacemos de todo, o sea, nos sentimos libres, nos sentimos con amor a todos, siempre estamos sonrientes, tenemos paz. Según va pasando el tiempo, nos vamos alejando un poquito más. Y según llega
primer amor. En el principio es todo de color de flores, ¿no? Que sí, que todo es bueno, no te importa si te gritaron, no te importa si te hablaron mal, si te ofendieron, si te golpearon, porque pide perdón, oras, lloras hasta orando. ¿Y por qué según va pasando el tiempo dejamos eso? Ok. Había un parte, yo no voy en eso, solamente citando eso en Apocalipsis 3, donde Jesús ha dicho a una iglesia, he perdido tu primer amor. Entonces, una cosa yo tengo contra ti, he perdido tu primer amor. Entonces, Dios está llamando, gracias a milagros, a cada uno de nosotros a tener ese primer amor. Por eso, yendo a la iglesia de la Odisea diciendo, ustedes dicen que usted está rico, que no falta de nada, pero estoy diciendo a ustedes que ustedes son miserables, ¿cómo dice el versículo? Deplorable, pobre, ciego y desnudo. Pero compras donde mí oro refinado por fuego, ¿no? Así dice. Ok, vamos a seguir. Porque yo quiero llegar a un parte importante. ¿Quién puede leer el punto número 5? Ah, ¿no lo tengo? ¿Quién sí lo tiene? Punto sí. ¿Qué pensamiento? Eso, esa parte. ¿Qué pensamiento tan solemne? Sí. Sí, léelo en voz alta. Sí. Tan solemne, sí. ¿Qué pensamiento tan solemne cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo? Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles toman nota tanto de lo bueno como de lo malo. Amén. Imagínense si pudiera ser hasta ahí. Está bien, está bien. Entonces, nadie puede borrar un registro ya escrito. Está ahí. Está ahí. Ahora, mira, el pregunta número 6 dice, imagínase si se puede descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible. ¿Qué es lo que tú vas a ver? ¿Qué tú crees? Imagínate hoy abre una cortina. Porque recuerdo en mente que los ángeles están haciendo ¿qué? Anotando. Ahora yo aquí he hecho un pecado consciente. Ahora yo quito el velo, porque ahora yo no puedo ver. Pero si yo imagine quitando ese velo, yo puedo ver el ángel. Cuando yo estoy pecando y conscientemente viendo el ángel está escribiendo eso. Elena White dice que si uno lo puede ver eso, creo que va a dejar de pecar. ¿No es verdad? Uno puede ver cómo yo estoy haciendo eso y al mismo tiempo el ángel está notando eso. Y Elena White sigue diciendo, ¿cuántas palabras inapropiadas dejamos de hablar? ¿Cuántas cosas que no debemos de hacer dejamos de hacer? Si podíamos ver tras de ese velo, cómo el ángel está notando todo para llevarlo al tribunal ahí en el cielo. Ahora, pero no podemos ver, pero sabemos sí. Entonces lo mismo, tú sabes lo que está pasando hoy y Dios está despertando a cada uno de nosotros qué está pasando. Ahora mira, Satanás se alegra cuando cada vez nosotros que hacemos el mal o el pecado, que eso va a ser registrado en contra de nosotros. Él está ahí saltando, volando, porque mira, él es mío o ella es mío. Dice hermano, solamente tengan eso en mente.
de que el cielo está viéndonos. Somos como dice Pablo, ¿qué somos? Un para el mundo, para los ángeles, para los otros mundos no caídos. Puede ver todo eso lo que está pasando. Entonces, mis hermanos, somos aquí para nacer, crecer, tomar una profesión, trabajando hasta que nosotros muera. No es eso. Somos aquí. Pero Dios quiere que nosotros vivimos esa vida. Ahora mira, punto número 7. Hay preguntas que Dios nos va a preguntar porque en el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. Vamos a ver algunas preguntas y si nosotros podemos contestar estas preguntas sin problema. Ahora mira, no solamente, ahora le voy a decir que yo no voy a un lugar más, yo no voy, gracias a Dios, yo no estoy robando, yo estoy dando mi diezmo, yo he casado y no estoy en fornicación, no estoy cometiendo fornicación, no estoy en adulterio, entonces mi vida está ok. Muchos dicen, mira, mi vida está ok, como el fariseo, la parábola, el publicano. Ahora decimos que ya, todo está listo, yo voy al cielo, seguro que sí, porque yes, como se dice, ¿no es verdad? Yo voy a estar en el cielo. Pero tú tienes que saber esto en esta noche, que hay preguntas que Dios va a hacer también. Aparte del adulterio, del robo y todo eso, hay preguntas. Mira punto número 1, ¿qué es? ¿Qué dice el pregunta número 1? ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera? Ok, pregunta a ti. Y entonces, cuando viene esa pregunta, tú debes dar una respuesta positiva. Ok, no solamente lo que tú no has hecho, pero también el juicio, lo que tú has dejado de hacer. Ok, vamos a ver pregunta número 2. ¿Quién lo puede leer? ¿Recibirá el Señor lo que es suyo con interés? Ok, los talentos. ¿Recordamos la parábola de los talentos? Uno le dio uno, el otro un poquito más, el tercero un poquito más, pero luego cuando viene, el otro tenía el mismo talento. El Señor le ha preguntado, ¿pero qué hiciste? Bueno, Señor, yo tuve poco miedo, entonces yo he enterado aquí y cuando tú vienes, yo puedo darte lo mismo. El Señor ha llamado el siervo malvado, porque yo he dado y yo vengo a buscar con interés. Ok, ahora, punto número 3. ¿Qué dice? ¿Hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones, a nuestros cerebros para la gloria de Dios y provecho del mundo? Ok, o sea, Dios quiere que nosotros crecemos en la fe. ¿No es verdad? Crecemos en conocimiento, crecemos, si tuviera un diácono, un predicador, lo que sea que tuviera, un cantante, Dios quiere que usted va adelante, alcanzando más y más, creciendo en el nivel cristiano. Punto número 4. ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero y nuestra influencia? Ok, dineros mal gastados, mal empleado nuestro tiempo. A todo eso es lo que Dios nos va a preguntar. Otra vez, no solamente lo que yo no hizo, pero también lo que dejó de hacer. Punto número 5. ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos, de las viudas? Sí, Santiago 1, versículo 20. correcto. Dice que la religión verdadera es ¿qué? Visitar. Ok. O sea, si yo como cristiano adventista del séptimo día puedo predicar buen bonito, dar estudio y todo eso, pero si en mi vida yo no estoy visitando a los pobres, a los afligidos, a los huérfanos o a las viudas, me voy a encontrar ¿qué?
con problema en el juicio. Ok, punto número 6. ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? Amén. Mira, cuando yo estaba leyendo eso, yo estoy viendo, yo empiezo a ver mi propia vida. Es verdad, no vida de nadie, mi vida. Porque en mi vida yo tengo que encontrar que hoy yo he visitado a un pobre, a dar posada o dar comida a alguien. Yo tengo que ver, hoy esa persona no tenía ropa. Yo me he dado una ropa para que ella pueda vestir. Esa persona no tenía comida. Ok, mi esposa he cocinado algo extra para dar a esa persona. O sea, cuando yo estaba leyendo eso, yo digo, Señor, perdóname. Porque no es solamente yo en mi casa haciendo lo que Dios quiere, pero también allá afuera hay una obra que hacer. Y Dios me va a pedir en el día de juicio qué es lo que yo no he hecho, que yo debo de hacer. Por eso, mis hermanos, eso es muy serio. Eso, el capítulo 29 de Conflicto de los Siglos es una reflexión para cada uno de nosotros. Leémoslo completico en la casa, ¿no? Escudriña tu corazón mientras que está leyendo eso. Yo no puedo pasar en todo el capítulo contigo, pero tú sí, hágalo en la casa. Escudriña tu propio corazón y ver dónde hay fallo y pide a Dios perdón y fuerza para hacer lo que es bueno, para hacer lo que es correcto en la vista de Dios. Porque Dios quiere, mis hermanos, y sabiendo que el tiempo está cerca, Dios nos está pidiendo también el servicio cristiano, lo que nosotros debemos de hacer. ¿No es verdad? Uno es dejar de hacer el pecado, el otro es hacer lo bueno. No puedes decir, yo no haga eso y eso y esto, pero no hay una obra buena en ti. Recuerdo que dice Santiago, muéstrame tu fe. ¿Qué otro dice? Yo voy a mostrarte tu fe, pero sin la obra. Y Santiago pone todos los dos a un mismo nivel. La fe y las obras caminan juntas. ¿No es verdad? Santiago sigue diciendo, uno puede decir, el persona tiene hambre, vaya a tu casa, ora. Es verdad, yo tengo frío, ok, ora, yo voy a orar para ti, para Dios quite tu frío. No, si tú tienes algo de tapar, déselo, hermano Milagros. Amén, amén. Entonces, sí. Sí. Y eso significa de que soy hipócrita, porque no estoy, o sea, es una persona igual, aunque sea, en vez de tomar un vidrio o cualquier cosa, yo un poco de perfume. Me vino de inmediato ese versículo a la mente, o sea, que tuve yo también el pecado. Ok, gracias hermano, vamos a concluir en esta noche. Y yo quiero decirles que el enemigo, mis hermanos, recuerde eso, va a tratar de todo modo para distraernos. Solamente él siempre trata de desenfocar de tu obra, de tu servicio que tú tienes que dar. Y él nos va a distraer nuestra mente en placeres, en negocios, en ganancia, en cosas personales, a fin de quitar nuestro enfoque en nuestro deber.
O sea, mis hermanos, yo sé cuán importante es, mis hermanos, en verdad el trabajo, porque sin el trabajo uno no puede comer. Y uno que duerme con estómago, ¿sabe? Que habla, con un motor, está corriendo ahí adentro, no es fácil. Entonces hay que trabajar. Pero nosotros debemos no descuidar la obra que Dios nos mande a hacer, porque eso nosotros vamos a encontrarlo ante el tribunal allá en el juicio. Y Satanás sabe eso, por eso nos quiere distraer en hacer la obra que debemos de hacer. Entonces, mis hermanos, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario es tan esencial para el plan de salvación como le fue su muerte en la cruz. Y nosotros vamos a clausurar esta noche con esa parte en punto número 15. Tú puedes leer, si yo no sé si salió bien, pero el punto número 15 va a decir ese. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que éste envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgado a los vivos. En la angustia presencia de Dios, nuestra vida debe ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque nadie sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Eso es lo que dice hermana G. de White, citando Marco 13:33 y Apocalipsis 13:13. Entonces, mis hermanos, tenemos que velar. 3:13. Tenemos que hacer ¿qué esta noche? Velar sin cesar, porque nuestro nombre va a pasar y va a venir como ¿qué? Ladrón en la noche, y nadie sabe cuándo va a pasar. Yo no sé y tú no sabes. Entonces, mis hermanos, hay que velar. Lee las otras partes en la casa cuando tiene tiempo, y saca un tiempo para leerlo, pero hay que velar. Hay que estudiar seriamente, profundamente. Y yo voy a decirte, mis hermanos, después de la campaña vamos a seguir, pero el sábado va a tener un servicio, un tema muy importante. Entonces invita a alguien para ese sábado, porque va a tener un tema muy, muy profundo, importante, y tú debes estar aquí ese sábado. ¿Ok? O sea, vamos a orar en esta noche para clausurar. Sí, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta noche por tu palabra. Todo lo que leemos en esta noche, Señor, no es para condenarnos, Señor, Señor, para salvarnos. En tu amor y misericordia, tú nos has puesto nuestras mentes en esta noche a lo que está pasando por cada uno de nosotros en el lugar santísimo. Que tú nos quieres salvar y a mostrar a cada uno de los mundos no caído, a Satanás también, que entre los vivos tú puedas sacar a aquellos que ha creído en ti por medio de fe y que ha abandonado todo pecado por medio de tu poder. Y ha confesado cada pecado, y en ese momento mismo puede hallar sin fallo ante el Padre en el tribunal ahí en el cielo. Gracias, Señor,
por Cristo Jesús, su muerte y su resurrección, y que ahora está mediando por cada uno de nosotros, Señor. Y así, Señor, que podemos entrar por medio de fe y así poder hallar sin fallo, confesando nuestro pecado. Danos este poder en esta noche, Padre, para vencer cada pecado, cada tentación, y cuando nuestro nombre pueda pasar, y pueda pasar sin fallo, por medio de fe en Cristo Jesús. Llévanos a casa y tráelos el sábado a la mañana con tu poder y tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Te encontramos otra vez el sábado que viene, que Dios quiere, ¿verdad?